Hola Julián, encantado de saludarte. Pues oye, lo mismo, para mí es un placer y una alegría que alguien pues se interese por estas cosas. Hoy hablaremos unos minutos de tu libro El camino espiritual de un buscador. ¿Cómo surge la idea de publicarlo? ¿Cómo? Pues la verdad es que el libro de alguna forma es paralela o es paralelo a el propio movimiento de una persona que vive y vive desde esa actitud de búsqueda constante. Ajá. Y el libro, por lo tanto, es una consecuencia casi natural, porque al mismo tiempo que yo voy creciendo, tengo la tendencia de plasmar en escritos aquello que voy comprendiendo. Sí, en el libro hablas de diferentes personas que te han ayudado con esta búsqueda. Por ejemplo, ¿quién fue Antonio Blay? Bueno, Antonio Blay, Blay. esto es una persona para mí extraordinaria, por muchas razones. Este señor era catalán. Creo que murió aproximadamente hace unos 25 años, ¿vale? Es de una talla que, si no fuera por eso precisamente, porque era catalán y en este caso español, y no ha tenido la trascendencia que podría tener hoy un Ken Wilber, por ejemplo, pues este señor tiene la tremenda importancia y el gran valor de que por primera vez aquí a España, ¿verdad?, y por lo tanto también a Europa, va introduciendo, pero desde su propia experiencia, todo lo que son los niveles transpersonales del ser humano. Por lo tanto, todo lo que significa expansión de conciencia, contacto con lo superior, y de qué modo eso se puede uno trabajarlo para hacerlo parte de su propia vida. Y esto además con un mérito muy concreto que tiene, que encima eso lo plasmó, aparte de que lo impartía a través de cursos, pero con libros muy sistematizados, muy claros y muy concretos. ¿Y por qué nos sucede lo que nos sucede? ¿Por qué nos sucede a cada uno lo que nos sucede? Eso es. Es una pregunta maravillosa, eso es precioso. Pues bueno, yo creo que a cada uno nos sucede lo que nos sucede porque la vida es así en nosotros, porque cada uno de nosotros somos una expresión normal y natural de la vida sucediendo. Es decir, somos lo que somos porque es que es así como surge la vida. Sé que no es una respuesta, digamos, o sea, no es una respuesta como, digamos, de esa que ahora podemos manejar, pero si caemos en la cuenta de que estamos sucediendo cada uno con una lógica pasmosa, que es la lógica de nuestro propio vivir consciente, si eso lo vamos descubriendo y entrando en ello, veremos que la pregunta se responde por ella sola. Es decir, ni siquiera necesita respuesta. Caer en la cuenta de que la vida espontánea y naturalmente está buscando ser de esa forma particular que es cada individuo. Es que eso, al verlo, es cuando la respuesta está dada. Lo que sí que dices en tu libro es que elegimos nuestro destino antes de nacer, ¿no? ¿Cómo explicas esto? Pues es muy lógico. O sea, si tú entiendes, porque esto, la verdad, para comprender este tipo de cosas que trascienden la forma lineal de traducir los hechos en la vida cotidiana, pues hace falta que uno de alguna forma se abra a mirar un poco desde la luz de su intuición, o sea, desde una mirada que trasciende un poco la pura racionalidad. Entonces, si tú ves que tu vida no puede ser el resultado espontáneo ni casual, como podrían nacer los champiñones, por ejemplo, en el campo, entonces vas viendo que cada hecho se está concatenando hacia atrás, pero es que además vas viendo cómo se va volcando hacia el futuro, con lo cual, si tú continúas rastreando, vas abriéndote cada vez más a puertecitas sutiles que te van abriendo a un pasado en el que necesariamente te conecta con un presentir de lo que tú has sido desde toda la eternidad, que se está volcando en cada presente y por lo tanto a través de cada nacimiento. No se podría eso entender si no tuviera la propia lógica de lo que es el discurrir de la vida de uno, que está llena
de pura lógica, porque nada de lo que vivimos o de lo que nos sucede está desprovisto de un sentido que si se mira se puede descubrir. Uh-huh. Se habla también del propósito de vida. ¿Cómo podemos conocer el nuestro? Pues es muy sencillo y al mismo tiempo muy complicado. Vamos a ver. Y yo creo que es muy sencillo por una razón. Porque como la vida es la expresión de una tendencia consciente que va buscando sus modos particulares de expresión, si nosotros observamos de alguna forma ese discurrir de nuestra vida a través de la propia observación, si no observamos no vamos a ver nada. Eso tenlo muy presente. Si no nos fijamos en el movimiento de nuestra vida no vamos a ver nada. Pero si nosotros vamos contemplando el discurrir de nuestra vida y cuanto más lejos en ese mirar nos introduzcamos, más iremos viendo que hay toda una concatenación de sucesos que nos van acompañando, a los cuales les vamos dando una respuesta que nos van llevando a sacar cada vez más algo de nosotros mismos que poco a poco vamos descubriendo que desde siempre ha estado queriéndose expresar. Por lo tanto, cuando nosotros entramos en eso, mirando, observando, con atención muy presente, cada vez lo que veremos aparecer más. Yo siempre suelo decir que igual como ocurría, no sé si ahora también los laboratorios de fotografía son iguales, pero cuando antes en los laboratorios de fotografía ponían el negativo, ¿no? Sí. En ese ácido o en ese líquido, y veías como poco a poco iba apareciendo, ¿verdad?, la imagen que tenía que salir. ¿Sí? ¿Es cierto? Sí. Aquí pasa lo mismo. Cuando nosotros vamos adentrándonos con paciencia, porque eso es muy importante, y con verdadero interés, vamos viendo que en nuestra propia vida va surgiendo, ¿verdad?, una imagen, por llamarlo de alguna forma, que tiene un movimiento, que tiene un sentido, que tiene una finalidad, que va también surgiendo solo, ¿verdad? No hay que hacer un esfuerzo voluntarioso, racional, de decir yo tengo que ser, no. Digamos que de alguna forma ese propio saber está tan impreso en nuestro ser que él mismo, poquito a poco, se va, digamos, extrovertiendo, se va haciendo presente, y entonces vamos viendo cada vez de una forma más nítida qué es aquello en lo que nuestra energía realmente se va focalizando y se quiere expresar. Me ha gustado el símil de la foto, sí. Queda mucho más claro. Mejor, me alegro. Entonces, ¿la vida es real, es sueño? ¿Cómo la definimos? Muy bien, la vida es inmensamente real, fíjate. Yo creo que aquí hay una pequeña trampa y un pequeño lío en el que a veces los seres humanos, sobre todo los que tienen la tendencia a buscar en el mundo espiritual, en las tradiciones filosóficas y en las religiones y demás, ahí yo creo que podemos caer en un pequeño error, ¿no? Es verdad, es cierto, que si lo vemos desde la perspectiva de quien ya ve toda la película entera y de quien ya se ve a sí mismo desde un punto en el que es consciente de lo que es, lo que en un mundo nos parecía muy real, lo vemos en realidad como parte de un juego, y a eso le llamamos sueño, o como parte de un teatro, ¿verdad?, y por lo tanto le damos ese calificativo. Pero quedarnos excesivamente con la idea de que esto es un sueño es no darnos cuenta de que, como todo sueño, tiene un valor inmenso. Sí. O sea, esto es todo tan perfecto que hasta los sueños tienen un sentido inmenso. ¿Por qué? Pues porque los sueños forman parte de esa misma dinámica que la sabiduría que forma la esencia de nuestro ser, o sea, nuestra propia conciencia, ha buscado como estrategia para realizar su propio juego o su propio devenir hasta cada vez ser más la totalidad de lo que somos.
que a eso ya le llamamos despertar. Ajá. Pero no porque cuando hablamos del otro como sueño, digamos, es que eso no valía, eso formaba parte de la realidad. Lo que pasa es que la realidad, como pasa en todo lo que es la evolución del ser humano y de la conciencia, se va desplegando evolutivamente y a través de fases. Eso no quiere decir que una fase más primitiva o anterior no sea una fase real de la evolución. Y es así como hay que verlo. Por lo tanto, hay que verlo como lo que es. Es una realidad que evidentemente no representa ni mucho menos la totalidad de la realidad que somos. Es solamente parte del camino para llegar cada vez a vernos más como una realidad más infinita, más completa y más total. Uh-huh. Dedicas un gran capítulo al tema de la muerte, en la que sí que dices que la muerte ni existe ni es real. Sí, bueno, dedico mucho tiempo al tema de la muerte, porque creo que es un tema crucial, por lo menos para mí. De manera que si la muerte fuera un hecho definitivo al que los seres humanos nos encontramos, y que eso representara el fin de la totalidad de lo que somos, para mí sobraría ese libro, sobraría esta conversación y sobraría cualquier intento de búsqueda y de mejora. Eso es mi forma de verlo. Es decir, si la muerte fuera realmente lo que, desde el punto de vista del observador solo de la realidad externa, fuera, entonces todo carecería de sentido. Ahora bien, cuando, como antes decíamos, vemos la muerte, no desde ella misma, sino desde la comprensión a la que antes ya nos referíamos, de lo que es nuestra propia conciencia y el sentir de lo que somos, entonces, desde esa misma mirada interior, la muerte aparece dentro de una perspectiva distinta, que no es que le demos nosotros la perspectiva distinta a la muerte, porque es que queremos que la vida no sea algo que aboque a un final, no, sino porque el mero hecho de observar, de sentir y de llegar al fondo de la realidad hace que la misma muerte pierda el velo, pierda el engranaje o la pantalla que nos la presenta como es, para desnudarse y ver que en realidad no es nada, es apenas una nube, es solamente un pequeño instrumento que nuestra propia evolución de conciencia ha tomado para hacer un cambio en su proceso, nada más que eso. Pero esto tampoco es una teoría, eso es algo a lo que uno llega después de comprender lo que es la propia vida, que es la mejor forma de comprender la muerte, lo cual no quita, y eso es muy importante, para que desde otros ángulos de la investigación humana, porque como ves yo me estoy refiriendo mucho a la introspección, a la visión interior, ¿verdad?, a la autoindagación, pero eso no quita para que hay otras perspectivas desde las cuales abordar el asunto de la muerte que nos ofrecen una cantidad de información que es realmente, yo creo, radical y inmensamente valiosa, como por ejemplo las aportaciones de quienes han experimentado experiencias cercanas a la muerte, la de los investigadores, o sea, por ejemplo, la de las personas, pienso por ejemplo en la pareja Nouroj y Baldón, cuando eran pareja, ¿verdad? Igual ahora cada uno independientemente, a través de las propias experiencias con el viaje o desdoblamiento astral, las personas que han experimentado este tipo de cosas, y además por las aportaciones, por ejemplo, pienso de personas tan sabias como Michael Newton, que me imagino que habrás ido a nombrar, con sus investigaciones, ha escrito libros preciosos, ¿no?, sobre la vida entre vidas, a través de un trabajo que él hacía con hipnosis, ¿verdad? Pero bueno, de todo esto hay mucho, ¿no? Y después también creo que hago referencia a lo que es el contacto con medios electrónicos, con el más allá, ¿verdad? Y todas esas cosas son valiosas. Pero fíjate, aunque yo las nombro ¿por qué? Porque como bien dice el libro, yo soy un buscador espiritual. Bueno, en realidad todos lo somos, no te creas. No hay nadie que no lo sea. Otra cosa es que
le dé ese nombre o sea más consciente o menos de eso. Eso es. Pero que claro, como todo buscador de algo que tenga un fondo sólido y con sentido, pues también eso me interesa, lo que han dicho otros, no solamente mi propia investigación interior, que en definitiva es lo que realmente cuenta, porque eso es lo que me pone en contacto con la verdad, no lo que otros me dicen, eso me vale, pero solamente como información. Al final uno se queda solo necesariamente cuando quiere en realidad buscar la verdad, uno al final se tiene que quedar necesariamente solo con la propia verdad resonando y siendo en él. ¿Por qué? Pues porque hay una cosa que, bueno, si me alargo... No, vamos bien. No quisiera alargarme, pero es que una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Sí. ¿Continúo? Sí, por favor. Mira, a veces cuando algún amigo, ¿no?, hablando con él, pues ha dicho, no, porque eso de conocer la profundidad del ser, o llámale la profundidad de Dios, para mí los nombres no me importan para nada, ¿verdad? Cada uno que le ponga el nombre que quiera a la sustancia de lo que es, a la sustancia de lo que nos mueve, a la sustancia que está ahora mismo latiendo aquí mismo. Me decían, o me dicen a veces, ¿no?, pero es que es imposible conocer a Dios. Yo digo, no, eso no es verdad, por lo menos yo no lo siento. Fíjate qué sencillo. Claro que la totalidad de la conciencia de lo que es, no es posible abarcarla, por lo menos desde la dimensión particular de un alma, o sea, de un foco de conciencia que es lo que somos cada uno. Eso es verdad. Pero fíjate qué lógico lo que te voy a decir yo. Mira, nosotros formamos parte de la corriente de la totalidad del ser, o sea, formamos parte consciente de la totalidad del ser siendo ahora mismo. Más aún, te diré, nosotros ahora mismo, cada uno somos un foco a través del cual se expresa la totalidad de la conciencia, la totalidad del amor, la totalidad de la energía, la totalidad del ser. Nosotros no somos algo separados de eso. Pues si eso es así, como la propia lógica a mí me lo dice, por lo menos, sí, mi propio sentir me lo hace evidenciar. Fíjate qué fácil que es saber que si tú quieres sentir o saber sobre la totalidad de lo que es, y si quieres ahora decimos sobre la totalidad de Dios, vale, lo único que tienes que hacer es entrar en la corriente que tú eres de todo eso, porque en ti mismo eso ya está siendo. Si tú te conoces en el fondo de ti, ¿no es lógico que estás conociendo también a Dios en ti? Sí. Es lógico, ¿verdad? Es lógico. Para mí lo más maravilloso de esto, para mí, ¿verdad? Sí, eso es el gran placer, sí, placer también, y además el entusiasmo que produce cuando lo vas comprendiendo, es que es de una evidencia para quien quiera ver, o eso pienso yo, que no solamente es eso mismo algo que te deslumbra, sino que te produce una satisfacción interior por lo sencillo y lo simple que es, que eso yo creo que es una de los grandes regalos que recibe aquel que se adentra un poco en la búsqueda del mundo interior. La gran coherencia y la simplicidad, al fin y al cabo, de la comprensión de lo que busca. Ajá. Y volviendo al tema de la muerte, ¿puedes hablarnos de algún ejemplo de experiencia cercana a la muerte que te haya impactado especialmente? Hombre, yo te diré que como impactarme, me han impactado todos. ¿Por qué? Porque es que cada persona que te comenta, tú verás que yo pues pongo como ejemplo, porque sí, al mismo tiempo que yo hablo, porque en realidad a mí ese libro me importa en la medida en que refleja un poco mi mundo interior, ¿verdad? Ajá, sí. Pero a mí esas personas a las que cito ahí normalmente son personas bastante conocidas a través de sus publicaciones, de sus libros, en los que han relatado su propia experiencia y tal, ¿verdad? Me merecen un gran respeto, además porque veo que son personas que tienen un saber particular, por lo tanto no podemos decir, es que mira, esta persona es que pues había bebido o le pasaba. No, son personas muy serias. Por ejemplo, ahí tenemos el caso, por ejemplo, del neurólogo americano, que creo que habrás oído nombrar, el doctor Eben Alexander.
Sí, creo que se llama así. Bueno, pues ha publicado recientemente, bueno, pues a un año o dos, ¿verdad? 2 libritos. Este señor es un neurólogo, además de primer nivel en Estados Unidos, ¿verdad? Que con un saber y un estar al tanto de los avances más punteros de lo que es la neurociencia, pues tal. Entonces este señor, que no creía en nada, ¿verdad? Por lo tanto, y como él mismo lo confiesa, que era un materialista, vamos, por utilizar los términos que normalmente se describen un tipo de forma de entender la realidad, pues él no creía en nada, ¿verdad? Hasta que un buen día él se levanta por la mañana y entonces tiene un problema de tipo cerebral, ¿verdad? Bueno, allí en el libro lo describe mejor. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que tiene una experiencia cercana a la muerte muy profunda. A través de ella, pues se pone en contacto con otros seres, con otras dimensiones, y después lo bonito es que él, con todas las comprensiones y todo el saber que su propio campo de saber y de investigación, que es el de la neurociencia, le aporta, ¿verdad? Dice, es que yo puedo distinguir absolutamente lo que son los trastornos de tipo neuronal o lo que serían las imágenes que uno se pueda formar como resultado de ese tipo de trastornos, pero es que yo sé lo que he visto, y entonces detalla sus investigaciones y además los contrastes con personas que han vivido estas mismas experiencias y tal. Entonces, como impactar, pues mira, esa por ejemplo, pero es que son tantas. Cualquiera que coges, cuando tú te acercas con una actitud abierta, si no, uno no ve nada, ni en esto ni en nada. Eso sí que es verdad, ¿sabes? Eso, bueno, tú lo habrás visto en tantas cosas. Hay cosas que si uno ya de entrada no quiere ver porque no le interesa, porque le da miedo, porque le puede desmontar sus propios esquemas, por lo que sea, que eso es todo muy respetable, pero uno tiene que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Pues entonces no va a haber nada detrás de nadie que te diga, mira, yo el otro día, resulta, bueno, mira, aquí mismo a unos metros de mi casa, pues un chico, ¿verdad? Le decía, mira, Julián, yo es que hace unos 3 o 4 años, no sé cuándo fue, pues resulta que yo iba en la moto, entonces tuve un accidente, me quedé, bueno, estaba en la carretera, allí me habían puesto ya una sábana por encima porque creían que había muerto, tal, bueno, me suben a la ambulancia y yo veo todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Me llevan aquí, me llevan allá, veo esto, tal y cual. Bueno, pues cuando esas cosas uno las oye, ¿verdad? Uno sabe lo que está escuchando, sabe la coherencia del que habla, sabe tantas cosas, claro. Pero eso ya sin contar. Yo es que en estas cosas ya son ese tipo de historias que ya las doy por válidas, ¿verdad? Porque hay gente que luego dice, bueno, pero es que resulta que eso, pues los neurotransmisores, los no sé qué, yo qué sé, ¿vale? Pues digo, vale, pues entretente ahí todo el tiempo que quieras, pero tú cuando has escuchado, sabes lo que te dicen es verdad o no, independientemente, y ahí tienes un libro que para quien le quiera un poco entrar en profundidad en esto y además desde el nivel de la ciencia, pues ya le aconsejo vivamente el libro, por ejemplo, de Pim Van Lommel, que es el que se llama Conciencia, Pim Van Lommel, no sé ahora exactamente el título, pero solamente con el hecho de buscar a este señor, es un científico de primera línea que ha investigado precisamente todo esto desde la ciencia y además con todas las aportaciones de la física cuántica, de las investigaciones punteras sobre la neurociencia, sobre el cerebro y demás. Bueno, pues esto lo tiene evidente, porque además, fíjate, hay un dato que no se puede olvidar y es el siguiente. Hay una cosa con la que ya se ha vivido como por descontado, de que el cerebro y la conciencia son lo mismo. Y eso es tan falso como pensar que tu voluntad está en los movimientos de tu mano. Claro. Quien ha investigado, se ha parado con cierto detenimiento y con cierto interés a observar lo que son los mecanismos de la mente y el instrumento que es el cerebro, y por poco que se haya parado también y haya practicado un poco de meditación, el trabajo interior, la atención, y ya si entramos ya en el terreno de la expansión de conciencia, es decir, algún tipo de experiencia de este tipo, pues bueno, ya sabemos, y eso también acuérdate de los ejemplos que te he dicho antes, por ejemplo, de los que han podido pues verse, digamos, plenamente conscientes, sin el cuerpo, o como antes te decía, las experiencias
de Meurois y Vadon, y otro tipo de experiencias que ahora podríamos entrar, pues casos serios de mediumnidad, por ejemplo, pero ya te digo que ahora nos alargaríamos demasiado. Pero cuando uno ya ha visto, porque eso se ve, se experimenta, que la conciencia es autónoma, por sí misma es real, que el cerebro es solamente un instrumento, un mecanismo, igual como la pantalla del televisor o la del ordenador, es el instrumento para que a través de ahí se plasmen o lleguen ciertas imágenes. Oye, pues es que uno necesariamente, estamos ya en un tiempo, fíjate, que ser excesivamente precavidos, excesivamente digo, ¿no? Y por supuesto cerrados a este tipo de cosas, es como ya estar cerrados, pues no sé, pues a todo el mundo, pues de la electrónica, de los ordenadores, claro, y todo esto, pues como lo podría estar un señor de hace 3 o 4 siglos, ¿no? Y Julián, según tu perspectiva, sí, ¿cuál es el origen y sentido del universo? Oh, ves, otra pregunta maravillosa. Mira, el origen y el sentido del universo es algo que está tan cerca, es tan sencillo de ver, ¿verdad? Que no lo vemos precisamente porque lo buscamos. Y esto no es un juego de palabras, es fácil. Ahora verás tú. Resulta que no hay forma peor de descubrir el origen del universo que ir con los mecanismos o con instrumentos de los sentidos físicos o de sus prolongaciones, a nivel que sean, ¿verdad?, para descubrirlo. ¿Por qué? Pues porque las manifestaciones del universo en los múltiples niveles en los que se expresa solamente te van mostrando los datos, las expresiones y las evidencias de ¿qué? De que el universo es real. Vamos a quitar la palabra real, porque hay gente que me diría lo que antes decíamos al principio. Esto es un sueño. No importa. Partimos, todos contamos con que el universo es ahora, ¿verdad que sí? Ahora somos parte del universo. Sí. El universo ahora se está expresando a través de nuestra propia mirada y a través de infinitas miradas que nosotros ahora mismo no estamos abarcando, es cierto, pero que otros sí que abarcan. Y con una expansión profunda de conciencia, nosotros ampliaremos a la hora de abarcar mucho más lo que es el universo. Ahora bien, fíjate y verás, resulta que no caemos en la cuenta de quién es el que está buscando el origen del universo. Entonces es como ir con una lupa buscando al que lleva la lupa. Y entonces vamos viendo cosas, pero nunca encontramos el origen de lo buscado, porque es justo el que lleva la lupa en la mano. ¿Te das cuenta? Qué simple, qué sencillo. Por lo menos eso es mi forma de ver. Cuando yo me doy cuenta que la forma de comprender el universo, no de una forma puramente mental, que también, sino en el sentido raíz de lo que eso es, porque el universo no es algo material, el universo es algo más profundo que eso, que se expresa de esa forma material. Cuando yo caigo en la cuenta de que eso es algo que acontece, me quedo con la fuerza y en el impulso del acontecer. Y ese impulso y esa fuerza del acontecer se está expresando ya ahora justo en este momento. Fíjate, mira, como resulta que estamos acostumbrados, por eso es tan importante también cambiar la visión de las cosas, porque si no, nunca encontraremos con los métodos del puro cerebro o la pura mente mecánica, no vamos a solucionar este tipo de cosas. Yo siempre digo que si uno quiere ir, por ejemplo, pues no sé, de aquí a las Canarias, pues tú si vas en un coche puedes llegar hasta la frontera de la península, es cierto, pero que llega un momento en que lo que tienes que hacer es bajarte del coche y coger un avión o subir al barco. ¿Por qué? Porque el instrumento anterior ya no te sirve. Aquí pasa lo mismo. Fíjate que el origen del universo, si vamos a, por ejemplo, a ponerle un nombre, utilizando lo que decíamos antes, que el origen del universo, ¿sabes?, vamos a darle un nombre, pero que por favor que el nombre no nos limite ni nos atrape. Vamos a darle a ese origen la palabra Dios.
no importa. La fuerza última, suprema, el ser, lo que tú quieras. Resulta que eso es también lo que tú eres. Tú eres parte de ese origen, porque ese origen está siendo en ti como tú. Cuando tú entras en ti, pero no en tu dimensión más externa y superficial, que es lo que nos hace creer lo que somos, sino que cuando tú entras en la corriente de tu propia conciencia, o sea, cuando tú entras en el fondo de tu propio origen, está ocurriendo una cosa simple, pero que yo sé que escandaliza a quienes están empeñados en buscar orígenes mecánicos o objetivos. Cuando tú entras en la profundidad de tu ser, resulta que el origen se te hace evidente en ti, pero no como lo buscaría el que va coleccionando mariposas para poner en la cole. No, es otra cosa, es lo que decíamos antes, que es lo que le ocurre cuando uno entra en la corriente del ser, en la corriente del origen, y entonces comprendes que el origen es ahora. Es más, que en realidad ese origen está aconteciendo ahora, que el principio está siendo ahora. Y ahora entraríamos en otros términos, que sería el de la no dualidad, ¿verdad? Sin la cual probablemente casi nada de lo que estamos hablando se puede entender. Como hemos visto las cosas con los ojos de la mente, que solamente se acerca a la realidad troceándola, ¿verdad? O objetivándola desde la idea que tenemos de lo que es un objeto, entonces resulta que la realidad, que es lo que contiene esos mismos objetos, se nos escapa, sin darnos cuenta que la realidad no es una cosa y otra cosa son los objetos, que una cosa no es el origen y otra cosa es lo que está aconteciendo, sino que el origen y esto de ahora es todo uno, porque el ser, porque Dios es uno, no es una cosa que había allá y otra cosa que eres tú o que soy yo, sino que eso es la totalidad siendo, y por lo tanto eso es el origen, y eso es, si quieres llamar, el final, que tampoco existe. ¿Me entiendes? Uh-huh. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Sí? Dime. Bueno, ahora te quería preguntar, ¿en qué puntos suelen coincidir un físico, un científico y una persona espiritual? Muy fácil. Justo en el punto en que un físico, un científico, y si me apuras, un ateo, y una persona a la que tú llamas espiritual, no somos distintos, sino que somos la expresión de lo mismo. Entonces, cuando el otro día tuve una conversación con un catedrático de bioquímica de la Universidad de Zaragoza, y entonces, pues él, claro, había mirado mi libro, lo había estado hojeando, y entonces, pues, pretendió un poco que entráramos en ese terreno. ¿Qué pasaba? Pues que él estaba mirando solamente con los ojos de la mente que analiza datos, una realidad que podíamos decir la espiritual, por llamarlo de una forma. Yo, pues a lo mejor estaba hablando, pues, en los términos más o menos con los que ahora mismo te estoy hablando. ¿Qué pasaba? Que no teníamos un punto de encuentro. ¿Por qué? Porque es que, en realidad, una dimensión de la expresión de lo que pretendemos nosotros utilizar para comunicarnos, que es el lenguaje, es la dialéctica. Y todo lo que yo digo, a todo eso, desde la razón, se le podría dar perfectamente la vuelta. Yo soy consciente de eso, que es lo que él hacía, y yo que trataba de algún modo, dentro de su juego, hacer lo mismo. Hasta que llegó un punto y le dije, mira, ni hablando tú y yo 30 horas vamos a llegar a ningún punto, y a mí eso no me interesa. Es decir, a mí no me interesa ni convencerte a ti, ni que tú trates de convencerme, porque a mí eso me aburre y me cansa. Para mí lo que sí que me interesa es experimentar mi propio sentir, que no es lo mismo que experimentar mis propios sentimientos, porque los sentimientos ya forman parte
de la expresión de la mente expresándose a través del cuerpo o de las emociones. A mí lo que me importa es la realidad desnuda, que no tiene traducción ni ideológica, ni que ni forma parte de ningún campo estratificado o separado, que a uno los puede colocar en un sitio y a otros no. Yo entonces le dije, mira, ¿sabes una cosa? Dejémonos ahora, por un instante, de hablar y caigamos en la cuenta de una cosa. ¿No te das cuenta que ahora está aconteciendo el existir? ¿No te das cuenta que ahora el existir es? El existir desnudo está sucediendo y está manifestándose de formas, pero que independientemente de las formas que todos podemos interpretar y traducir, el acontecer acontece. Un físico, un ateo, un religioso, yo, que no sé dónde colocarme, ¿verdad? Pero que sí que sé que me interesa ese punto común en el que tú, el físico, el religioso y el ateo somos, sé que en ese punto, que es en el punto donde el silencio es, y además con una realidad pasmosa, en ese punto nos encontramos todos. Bueno, Julián, antes de que se nos olvide, las personas que quieran el libro, ¿cómo lo pueden conseguir? Pues mira, la editorial Círculo Rojo es la que lo tiene. Pero también te voy a decir una cosa, y eso es también parte de la realidad. Dime. Como resulta que, aunque hace años publiqué otro, que curiosamente se llamaba Llamando a mi ser, buscando a Dios. Hace unos cuantos años, ya bastantes, ¿verdad? Pues resulta que lo he editado, la editorial, pero claro, como yo soy novel, por lo menos no formo parte de un circuito de divulgación extensa, por lo tanto mis posibilidades en este sentido, materiales y económicas, son limitadas, pues hemos hecho una edición, ¿verdad? Que sé que en Andalucía la editorial los ha distribuido, pero sé que están por allí. Ajá. Luego yo tengo un número, ¿verdad?, que a través de amistades y a través también pues, de encuentros, de algún taller que doy, alguna charla y eso, pues a través de ahí es como han llegado a ellos. Pero de todas las formas, si alguno tuviera realmente mucho interés y la editorial, ya te he dicho, Círculo Rojo, sí, no pudiera facilitárselo, mi correo pues es sencillo y si tiene mucho interés ya encontraríamos la forma que le llegara. Yo soy sanchezlacruz@gmail.com. Perfecto. Eso es lo más práctico que te puedo facilitar. Genial. Y ya para finalizar la charla de hoy, ¿qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes? ¿Qué me gustaría a mí regalarles? ¿Qué último mensaje? Sí. Mi último mensaje. Mi último mensaje es que yo sé que, aunque tengo un nombre y unos apellidos, pero sé que en el fondo, y esto es algo que siento como muy real, no hay ninguna diferencia entre ese oyente, y si quieres lo particularizo en ti mismo y yo, que lo que nos diferencia son a lo mejor una cantidad de información y de ideas que tenemos en la mente, pero que el espíritu, que es la realidad de lo que somos, es lo único capaz de traspasar las fronteras que a unos y a otros nos separan. Y en todo caso, que si algo de esto que yo he comentado contigo ahora, sí, a alguien le puede llegar, o bien lo hace a través de mi libro, que sepa que yo al principio digo una cosa que también creo profundamente. Este libro está escrito con la máxima honradez de quien también
con la máxima honradez, porque es lo único que te garantiza la veracidad de tu camino, por encontrar lo más real en mí. Solamente puedo decir una cosa, que si alguien también con honradez y sinceridad trata de encontrar lo más real de él, seguro que ahí encuentra algo que resuena absolutamente con lo más real de lo que yo haya podido decir. Y si algo de lo que yo digo no es real, también se vivirá como no real. Dejemos pues aquello que no resuena con nosotros y quedémonos con aquello que al escucharlo ha producido algún tipo de pálpito en nuestro interior, porque eso es señal de que algo nos está señalando en nosotros. Pues Julián, ha sido un verdadero placer charlar contigo este ratito. Nada, desde aquí muchas gracias, muchos éxitos y aquí en Radio San Vicente tienes tu casa. Pues sabes que para mí el placer ha sido idéntico. Me ha encantado también tu actitud tan receptiva y tu amabilidad, que yo agradezco profundamente. Sabes también que aquí tienes un teléfono y tienes un correo para aquello que puedas necesitarme. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo, me encantará que le des a like, te suscribas, lo compartas o dejes un comentario. Con ese pequeño gesto, a mí me das la vida. Gracias y hasta el siguiente.